Este fanfic no me pertenece, les dejo el link en la descripción. Rey Supremo. El Himmler. Capítulo 3. Prólogo, parte 3, texto del capítulo. Cuando Reinhardt atrapó a la extraña mujer que la había empujado repentinamente y comenzó a alejarse, no supo qué pensar de ella. Parecía herida, no solo físicamente. ¿Estás bien? Por favor, reconsidera esforzarte cuando estás tan herido. Esperó con dulzura a que le gritara, como la señora a la que atendía. Pero al no recibir ninguna respuesta, se preocupó enseguida. Señora Cal. No quiero. Hablar es malo. No quiero hablar. ¿Qué me va a pasar? Murmuró incoherentemente la mujer de 2 cuernos. Cuando Reinhardt la evitó, sintió algo húmedo en sus manos. Lentamente, sacó una y la miró con una mueca. Era del color carmesí intenso de la sangre. Fue entonces cuando Reinhardt tomó una decisión. Por favor, perdónenme, Subaru, Lady Emilia. El estado de esta dama ha empeorado más rápido de lo que creía posible, pero si no la llevo a Ferris, entonces no hace falta que le des explicaciones, Reinhardt. Nuestras conversaciones no tienen prioridad sobre su vida. Vete. Subaru le indicó a Reinhardt que se fuera. Emilia asintió también, sin duda con sus propias preguntas. Gracias. Dicho esto, Reinhardt atravesó la ciudad a toda velocidad y llegó a la tienda médica de Félix en segundos. Ella iba a enojarse con él. Solo esperaba que fuera misericordiosa como su señora. Aunque parecía no querer hablar con ellos, Reinhardt esperaba que ella también pudiera responder a sus preguntas. Necesitaba volver con Subaru y Lady Emilia para convencerlos de que no le contaran a nadie lo que había pasado con ella. Se lo debía. Cuando Reinhardt le dijo a Ferris que lavara su túnica ensangrentada y destrozada para evitar que se enfadara, pues podría levantarse e irse, Ferris se burló y dijo que eso era imposible en su estado. Pero tras un instante en que la expresión de Reinhardt se tornó profundamente preocupada, Ferris palideció un poco. Solo un poco. Ferris decidió entonces sermonearla. Pero ese impulso disminuyó un poco cuando Reinhardt la dejó en la cama del hospital y pudo oír sus sollozos. Solo unos momentos después, comenzó a gritar llamando a todos los demás médicos en la tienda porque finalmente vio lo que yacía debajo de sus túnicas. El único lugar donde podía ver su color natural de piel era su rostro, a pesar de su palidez. Todo lo demás estaba cubierto de sangre. Sus costillas estaban desniveladas. Sus piernas no deberían haber soportado su peso. Su brazo parecía un slinky de carne, o lo que fuera. Cortes profundos cubrían su cuerpo, de los que emanaba sangre de un intenso color carmesí con un intenso olor a hierro. Incluso la lengua de Ferris sabía sangre. Derramó toda su magia curativa en ella y vio una mínima mejoría. El daño era tan grande que los efectos no eran visibles de inmediato, ni siquiera con su excelente habilidad curativa. Ferris sintió que se ponía verde poco a poco. ¿Cómo demonios sigue viva? Reinhardt incluso dijo que caminaba en esas condiciones. Los demás médicos llegaron y enseguida se dieron cuenta de que su paciente estaba al borde de la muerte. Se pusieron manos a la obra lo más rápido posible, envolviéndola firmemente. Ferris se mordió el labio. Oh, más le vale sobrevivir para poder gritarle después. En serio, esa paciente suya. Se quejó Ferris para sus adentros. Lady Cal o como se llamara. Debido a la cantidad de magia necesaria para estabilizarla por fin. Significaba que Ferris tenía que recuperar su magia antes de poder ayudar en la curación de nuevo. No le habría sorprendido que falleciera repentinamente durante su estabilización, dado el tiempo que tardó. Pero parecía poseer unas extraordinarias ganas de vivir. Eso era lo único que haría plausible su supervivencia. Fue bastante impresionante, tanto que Ferris había llegado a respetar su tenacidad. Claro, aún quería intercambiar algunas palabras con ella. Pero eso puede ser después de que se haya recuperado por completo. O al menos hasta el punto de gritarle por permitirse llegar a ese estado. En serio, ¿cómo se puede tener 23 fracturas y andar por ahí como si nada? Por no hablar de lo demás. Podría estar enojada sin tener que preocuparse por su presión arterial alta. Pero en realidad lo único que quería era gritarle. El chico gato suspiró. Por lo que oyó, no era culpa suya que estuviera herida.
Aunque es difícil curar a alguien gravemente herido, Ferris no iba a negarse a hacerlo. Solo esperaba que ella comprendiera su estado y aceptara que necesitaba sanar. Después de todo, era imposible que alguien no lo entendiera. Los pensamientos de Felix se desvanecieron al ver a la paciente despertarse y observar su entorno. Una expresión curiosa adornó su rostro mientras se examinaba las piernas y los brazos, como si buscara algo que no estaba allí. Hizo una mueca al mirar su brazo, que estaba completamente envuelto en vendajes y la férula más resistente que los médicos pudieron encontrar. Su expresión también cambió a algo ilegible cuando vio lo que llevaba puesto, que era la bata médica estándar. No lo es. Felix gritó mentalmente mientras Cal se acercaba y la ponía de pie. Corrió hacia ella gritando mientras ella se levantaba tambaleándose. «Yao. Para. Todavía te estás recuperando». Felix agarró el hombro que conectaba con el brazo sano de Cal e intentó con firmeza guiarla de vuelta a la cama. La paciente, gravemente herida, emitió un leve ep. De sorpresa antes de contraatacar con una fuerza asombrosa, arañando y pellizcando las manos de Felix para intentar que se soltara. Colocó un poco de piel entre la punta de su dedo índice y el pulgar y apretó. Felix gritó y soltó a su paciente, con lágrimas en los ojos. Nunca antes había sentido ese dolor por un pinchazo. Cal se giró para mirarlo, y por fin pudo ver qué clase de persona era. La cautela la envolvía como un abrigo del que no podía desprenderse. Tenía los ojos tan vidriosos que le sorprendió que pudiera verla siquiera. Sin embargo, al mismo tiempo, era peligrosa. Muy, muy peligrosa. Felix sabía cuando Reinhardt ocultaba la verdad al hablar, y era evidente que con esta mujer pasaban más cosas de las que estaba dispuesto a revelar. Pero a Felix no le importa, solo lo hace para proteger a la gente, y además, podrá formarse su propia opinión con ella cuando empiecen a hablar. Se llevó la mano a la cara, se limpió los restos del pellizco y se quejó con el agresor. ¿Por qué tuviste que hacer eso? Ferry-chan solo intenta ayudar. La mujer con cuernos lo miró como si estuviera loco. Me agarraste por detrás, no lo siento. Y deja de hablar así. Ya, Felix se encorvó un poco. Pero hablará con normalidad porque ella se lo pidió. Después de todo, un sanador debe hacer que sus pacientes se sientan cómodos. Bien. Pero tienes que quedarte en cama, ¿no ves lo herido que estás? Creí que Reinhardt entró con un cadáver y descubrió que aún respirabas y murmurabas cosas bastante deprimentes. El paciente en cuestión arqueó una ceja. No culpes a Ferry-chan por preocuparse por ti. Un atisbo de reconocimiento se dibujó en los ojos de Cal mientras hablaba. Ya veo, entonces debiste ser quien me sanó, te lo agradezco. Inclinó la cabeza apenas un poco. Entonces está bien que me hayas cambiado de ropa. Si hubiera sido otra persona, me habría sentido un poco incómoda. Felix sintió que una sonrisa irónica se dibujaba en su rostro, pero no pasó por alto la expresión de confusión que cayó sobre el rostro generalmente estoico de la mujer. Oh, siento haberte reventado la burbuja. Felix sintió que le temblaban los labios mientras luchaba por no sonreír. La sorpresa es probablemente una de sus partes favoritas al conocer gente nueva. Pero Ferry-chan es un chico. Se le abrió la boca un poco al observarlo rápidamente. Felix dejó que su sonrisa se transformara en algo más natural mientras esperaba su juicio. Ella pareció perder toda su cautela al examinarlo como una especie recién descubierta. Para su sorpresa, incluso el llanto de sus ojos se desvaneció un poco. Parecía un poco, en paz. Pero tan rápido como llegó, el sudario que la cubría lo extinguió mientras ella entrecerraba los ojos. Espero que no hayas hecho nada desagradable mientras dormía. Felix levantó las manos, pero sus ojos ni siquiera registraron el movimiento. Su preocupación aumentó. Aunque admito eso, Lady Cal, lo fue. Es muy hermosa, Ferris solo tiene ojos para una dama. Y decía la verdad. La mujer que tenía delante era alguien a quien uno aspiraría a conquistar mediante el cortejo medios menos atractivos. Pero Felix también la vio desnuda mientras su cuerpo se desmoronaba. Es difícil olvidar esa imagen. Además, no es que sea más guapa que Crush-sama. Probablemente también fue lo mejor que pensara que él era el único que la había cambiado de ropa. Reinhardt le había advertido que no la enfadara. Ya veo.
¡Qué bien! Sus ojos se nublaron de nuevo, como si se hubiera sumergido en su propio mundo. Félix por fin se dio cuenta de dónde había visto algo así antes. Es un síntoma frecuente en quienes regresan de una guerra brutal. Intentan olvidarlo, ignorarlo o ahogarlo. Lo que significa que ha pasado por momentos difíciles. Ferris casi lo olvidó. Gritó un poco más fuerte de lo habitual para llamar su atención. Tus túnicas ya están limpias y están debajo de tu cama, o lo que queda de ellas. Reynard parecía muy interesado en mantenerte al tanto para que, no te enfadaras. Golpeó la cama para intentar mostrarle dónde estaba su túnica. La gema seguía en el centro. Pero, como era de esperar, Félix descubrió que esta mujer era extraña. No preguntó si seguía allí, ni intentó comprobarlo por sí misma. O simplemente no le importaba, o tenía graves problemas. Seguía aturdida, con la mirada perdida, sin importarle la invaluable gema en su túnica. De todas formas. Habló bruscamente una vez más, y ella volvió a ponerse en guardia. Ahora eres paciente de Ferris. Le señaló la cara con el dedo y vio que ella lo notaba. Por lo tanto, no debes irte antes de que Ferris dé el visto bueno. Félix vio el primer atisbo de genuino desdén en sus ojos. Los demás pacientes en la habitación la observaban con ojos cansados. Qué lástima, me estoy dando el visto bueno, me voy. Gracias por curarme, ahora estaré bien por mi cuenta. Hizo ademán de pasar junto a él, pero Félix no se lo permitió. Esta mujer había necesitado a todo el equipo médico y toda su magia solo para estabilizarse. Puede que sanara sorprendentemente rápido, incluso de forma sospechosa, pero seguía estando gravemente herida. 23 fracturas, empezó. Cal se quedó paralizado y lo miró con cara de sorpresa. 56 laceraciones, 8 músculos desgarrados, 9 tendones desgarrados, 87 grietas, un brazo sin piel y todos los huesos rotos al menos 7 veces. Hizo una mueca y apartó la mirada. Esta era quizás la primera señal de vergüenza que mostraba. Sangrado en el cráneo, sangrado en los ojos, todos los órganos no vitales rotos. ¿Acaso necesito continuar? Pero él continuó a pesar de todo. Fue catártico finalmente decirle lo que pensaba a la problemática que había decidido dejar que su cuerpo cayera en ese estado. ¿Y crees que después de que Ferri-chan haga su magia y un solo día de descanso te bastará para caminar? Esperó a que su orgullo se encendiera o que hiciera algo. Pero ella simplemente mantuvo la cabeza gacha. Ferris asintió. Parecía que había una posibilidad de salvar el temperamento de esta pobre chica ingenua. Ya lo creía. Así que te acostarás en esa cama, Ferri te hará algunas preguntas y te volverá a dormir, y continuaremos hasta que te recuperes por completo. ¿Qué te parece? Cal se acercó lentamente a la cama y se sentó, pero en lugar de acostarse, abrió la boca. Está bien. Responderé a tus preguntas, pero no me volveré a dormir. Me iré de aquí mañana, hagas lo que hagas. No importa, no hay salvación. ¿No acabas de oír lo que? Félix se interrumpió cuando la temperatura de la habitación bajó drásticamente. Los ojos de Cal lo miraron directamente y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus ojos ya no estaban legañosos. En cambio, lo atravesaron como si no fuera más que un número que Cal podría borrar con un chasquido de dedos. Atrás quedó la mujer compasiva que necesitaba ayuda mental y física. Ya no miraba al vacío. Había vuelto al campo de batalla del que provenía, y él se estaba convirtiendo poco a poco en el enemigo que sin duda había destruido. A pesar de esto, seguía vivo. Era solo una advertencia. Una que podía discernir fácilmente. Félix tragó saliva y sintió el sudor correr por su frente. Bien, como quieras, pero te vas a dormir, esto no es negociable. Cal resopló como diciendo que sí, claro, y Félix negó con la cabeza. Reynard tenía razón. Ella sí que tiene problemas de ira. Ni siquiera se mete en el negocio que define su personalidad. Se recostó en la cama y Félix sintió la señal reveladora del maná entrando en su puerta mágica. Aún así, sorprendentemente, no duró mucho para alguien que intentaba recuperar su magia lo más rápido posible. Quizás no lo sabía. ¿O estaba esperando a que su cuerpo se recuperara antes que su magia? Probablemente esto último, y la mejor opción. Ella lo miró, y él apostó a que no lo vio más que como una figura borrosa.
Aclaremos esto. Date prisa y haz tus preguntas. Bien, exclamó Félix, feliz de que por fin estuviera más dispuesta a hablar, aunque fuera para quitárselo de encima. Dejó de sonreír y preguntó lo primero. ¿Qué eres? La mujer entrecerró los ojos y de repente pareció más amenazante. ¿Qué quieres decir? Félix sonrió de nuevo, aunque para disimular la vacilación al seguir hablándole. Bueno, tienes los atributos tanto de los elfos como de los Oni, quizás eres la mitad de ambos. La mujer en la cama se relajó bastante y se volvió hacia el techo con un silencioso ah. Los ojos de Félix se abrieron imperceptiblemente. Creía que le preguntaba algo más. Mi madre era un elfo, no estoy seguro de lo que era mi padre, un Oni sería una descripción acertada si tuviera que darle uno. Félix sacó su diario y un utensilio de escritura y comenzó a escribir. Señora Cal. Mitad elfo, mitad Oni, parecía un poco inseguro, se sintió obligado a escribir sus pensamientos, pero eso vendrá después. A continuación, ¿dónde aprendiste a volar? Algo que no podía creer ni siquiera después de que Reynard dijera que sí. Volar solo con magia era posible. El margrave, Roswaal Elemathers, sí. Pero se dice que es el hechicero más increíble del mundo. Si ella también pudiera, sin duda confirmaría que es increíblemente peligrosa y una valiosa herramienta de guerra. No es que Félix quisiera volver a reclutarla en el conflicto, si es que alguna vez se va, pero desde luego no quiere entregarla a otros países como Boyachia, que la usarían como arma. Sin embargo, no esperaba que ella lo mirara confundida, como si hubiera perdido la cabeza. Como si volar no fuera un logro. Arqueó una ceja. Ella miró hacia el techo y respondió, mis padres me enseñaron. Escribió algo más en su diario y se volvió hacia ella. ¿Quiénes son tus padres? Lo cual no era algo que necesitara saber, solo tenía curiosidad. Originalmente estaban vivos. Ahora, sin embargo, ya no. Obviamente no era una respuesta, pero Félix captó la advertencia con claridad. No le preguntes nada a sus padres, ni siquiera a su pasado. Se encogió de hombros y siguió adelante. Esta es la última y más importante pregunta. ¿Estás bien? La pregunta que siempre le hacía a cada paciente parecía hacerla olvidar todo, pues tenía que analizarlo como si hubiera un problema. ¿Qué? Parecía realmente perdida. Como si nadie se hubiera preocupado por su bienestar. Una señal reveladora de que la usaban simplemente como arma de guerra o de algún otro conflicto. Estabas diciendo cosas muy fuertes mientras estabas inconsciente. Como no merezco ser feliz. Mientras llorabas. Aunque no te caiga bien, quiero que sepas que, como tu sanador, estoy aquí para ti. Puedes contarme tus preocupaciones. Le ofreció una rama de olivo. Quería que supiera que él estaba ahí para ella. Sus problemas podían hacerla tropezar, e incluso si no dejaba que él fuera la persona a la que le pusiera su peso, siempre había otros. Pero tuvo el efecto contrario. Parecía más retraída, más a la defensiva. Incluso con su expresión de asombro, no dejaba de lado esa desconfianza. No confiaba en él. Lo tendré en cuenta, habló con una voz débil y quebrada. La miró con lástima. No estaba más cerca de ayudarla ni de conseguir su ayuda que al principio. Está bien, dijo, derrotado. Hora de dormir. Se agachó, le tocó el brazo sano y le inyectó su maná. Su confusión se transformó rápidamente en conmoción y luego en rabia. Pero luego en horror. Era una hechicera, así que probablemente siempre llevaba su magia consigo. La magia de Félix puede hacer que los magos pierdan el control de su maná, ya sea acelerándolo o ralentizándolo, volviéndolo incontrolable. No quería lastimarla, así que ralentizó el suyo para adormecerla. Ay, te vas a arrepentir de eso, amenazó con el aire de una anciana del hospicio. Se durmió rápidamente bajo su magia, y él agradeció que su magia funcionara en ella. No sabía cuándo era peligrosa y tenía ases bajo la manga. Abrió su diario una vez más y escribió sus pensamientos. Señora Cal, mitad elfo, mitad Oni, parecía un poco inseguro, actuó como si volar no fuera gran cosa. Quizás una señal de su habilidad con la magia. No le gusta hablar de sus padres, trata con cuidado los asuntos familiares y todos los demás asuntos que tengan que ver con su pasado. Reflexiones personales.
Probablemente sea un arma de guerra de algún país vecino, o incluso del culto de la bruja. Escapó o simplemente no pudo regresar debido a sus heridas. Cuando le pregunté si estaba bien, pareció no entender la pregunta, como si considerara que su bienestar no importaba. Da muestras de mirar al vacío y de no ser considerada con su entorno. Pero cuando la enfadé sin querer, su mirada se iluminó y pude vislumbrar lo extremadamente peligrosa que es. No se debe meter con ella y siempre debe ser tratada con diplomacia, a menos que nos considere sus enemigos. Su potencial de combate es comparable al del Margrave Mathers, quizás mayor. Debería convencerla de unirse a Lugúnica como caballero o incluso como simple ciudadana. Privar a un país de un arma como ella sería considerado una gran victoria, en mi opinión. Aún mayor si se uniera al bando de Krushch en la selección real. Parecía agradecida de que la hubiera curado, pero al mismo tiempo, este acto no le granjeó confianza. Siempre está cansada, y temo haber anulado cualquier posibilidad de que se uniera a Lugúnica al obligarla a volver a dormirse con mi magia. Fue un error. El sanador suspiró y se volvió hacia la mujer dormida. Haría todo lo posible por ayudarla, pero si mostraba indicios de que podría convertirse en una enemiga en el futuro, quizá lo mejor sería acabar con su sufrimiento. Incluso es posible que lo acepte con los brazos abiertos. Fue Reynard quien primero encontró los cuerpos. Simplemente no era lo que esperaba. Buscaba al arzobispo del pecado de la avaricia, quien podría seguir suelto por la ciudad, razón por la cual la población no había abandonado sus refugios. Incluso sin que Regulus pudiera usar todo el potencial de su autoridad, seguía siendo increíblemente peligroso. Entonces, cuando encontró una profunda hendidura en el suelo que se extendía a lo largo de toda la ciudad, corrió rápidamente al punto de origen. Había numerosos cadáveres y extremidades esparcidas ante él. La sangre cubría los pocos lados de la tienda que aún quedaban en pie, y la tela cubría gran parte de los muertos. Reynard se acercó en silencio y la cubrió con ella lo mejor que pudo. No tenía tiempo para más. Tenía que encontrar al arzobispo antes de que causara más daños. No podía detenerse a rendir homenaje a los muertos, aunque sabía que era culpa suya por no haber encontrado antes a la bruja cultista. Sin embargo, algo que atrajo su mirada no fueron los cuerpos, sino el hecho de que no había ninguno. Solo en una sección de la tienda médica no había ni una gota de sangre ni vísceras. Ahí también se originaron las heridas. Reynard recordó que la tienda estaba abarrotada. Se suponía que todas las camas debían estar ocupadas. Ni sangre, ni vísceras, y una persona desaparecida. Esa era la única pista que tenía el caballero. Reynard parpadeó al ver algo. Algo que solo él podía ver. Una de sus protecciones divinas había creado un rastro desde la cama. Se movía y se cernía en el aire, y finalmente salió volando por la entrada. Fue inesperado, esta protección divina solo funciona si alguien huye de él específicamente. Solo la ha visto en combate directo cuando su dama huye de él. Sin embargo, era realmente divino, y Reynard se alegró mucho de tenerlo. Corrió tras él. No sintió resistencia del viento, y su extrema velocidad lo había llevado hacia las afueras de la ciudad, con el ceño fruncido al percibir un olor que nunca antes había percibido. Entró en sus fosas nasales junto con el aroma a ceniza. Se detuvo en un instante una vez que vio la fuente de ambos. Reynard nunca había visto algo así, había rastros de magia en el aire, pero no era nada que hubiera sentido antes. Un edificio entero había desaparecido como si nunca hubiera existido. La causa de la ceniza probablemente fue solo eso. Algo prendió fuego al edificio, pero ya no había rastros de fuego en la ciudad. Él se había asegurado personalmente de ello. Lo que sea que haya convertido este edificio en cenizas, o mejor dicho, quien lo haya hecho, fue tan increíblemente rápido que Reynard no lo había detectado. Sin embargo, lo que Reynard nunca había visto antes no era esto, sino que su protección divina terminaba allí. Estaba estupefacto. Nunca antes había visto que sus protecciones divinas funcionaran como debían y luego dejaran de funcionar a mitad de camino. La luz que crea su protección divina termina abruptamente entre el espacio donde antes había un edificio y otro edificio al que le falta una pared. Reynard al menos está agradecido de que le haya mostrado la dirección general hacia donde habían ido, y comenzó a peinar las calles.
Se esquivó hacia la izquierda. Se deslizó por el suelo y miró hacia donde estaba parado. Una hendidura que reflejaba la de la tienda médica se extendía frente a él y detrás de él a lo largo de la ciudad y más allá. Ah, por fin estás. Tardaste bastante en aparecer, soy paciente, pero me pone de los nervios que me castiguen por cosas que no puedo controlar. Una voz, fácilmente reconocible como la del enemigo que buscaba, apareció desde la calle. Reinhardt entrecerró los ojos mientras Regulus permanecía allí de pie, como si no hubiera masacrado a innumerables heridos. Sacó la espada que llevaba atada a la cadera, con vaina y todo. ¿Estás enojado? Es mi derecho estar contigo, ¿sabes? Mataste mis posesiones, mataste a mis esposas. Si acaso, deberías estar de rodillas disculpándote mientras te mato para siempre. Hablando de eso, ¿por qué no moriste antes? Es bastante grosero hacer creer a alguien que te mató y luego volver a la vida como si nada hubiera pasado. Pero debes saber esto. Seré yo quien te mate. Luego, mataré al otro asesino de esposas. Luego a la prostituta, y luego a todos en esta ciudad. Soy el agente de importancia del universo, y Reinhardt lo golpeó con su espada, intentando lanzarlo al cielo y sacarlo de la ciudad. Pero, en cambio, sus ojos se abrieron imperceptiblemente, y Regulus simplemente lo miró y suspiró. Aquí estoy, intentando hablar. Intentando explicarte las consecuencias de tus actos. Apretó los dientes y los rechinó. Pero no. Quieres pisotear mi derecho a hablar. Una y otra vez pisoteas mis posesiones. Interrumpiéndose en mi camino como si te importara lo demás. Cúyate de mi camino, cúmbrate y muere de una vez. Regulus extendió el brazo en un amplio arco, y en un instante, todo lo que estaba a su alcance se partió. Fue a una velocidad tan inimaginable que incluso Reinhardt tendría dificultades para esquivarlo, pero no necesitó reaccionar. Reinhardt se agachó ante el ataque, dio un paso adelante y golpeó a Regulus con su espada. La punta de la vaina no lo empujó hacia atrás, y mucho menos le atravesó el pecho. Regulus pateó el suelo y levantó una lluvia de polvo que al instante se impregnó de su autoridad. Se esparció por todas partes, convirtiendo en pedazos cada edificio frente a él. En un instante, Reinhardt estaba detrás de él y le cortó la espalda. Regulus gruñó. La fuerza lo empujó un paso hacia adelante. Volvió a balancear su cuerpo sin gracia, pero no importaba dónde atacara. Reinhardt ya había desaparecido. TCH. Miserable. Acepta que morirás y morirás de una vez. Regulus se giró y le gritó al caballero, quien simplemente entrecerró los ojos. Ya veo, Reinhardt se agachó. Ya no tienes los 5 segundos de invulnerabilidad. Es permanente otra vez, ¿quién te casó? O, mejor dicho, ¿con quién te casaste? Cállate. 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 Gritó Regulus y atacó una vez más, sin éxito. Debes compararme con un tonto. No volveré a cometer el mismo error, no te lo diré. Asesinos de esposas. Todos ustedes. No dejaré que la asesinen. Reinhardt corrió hacia un lado y esquivó un segundo ataque, convirtiéndose en un borrón mientras lo hacía. ¿Crees que te lo voy a decir? Y que te permitiré seguir asesinando esposas. Mis esposas. Me atacaste mientras me casaba con alguien. ¿Cómo te atreves a proclamar ser un caballero? Regulus levantó más polvo, convirtiéndolo en motas invisibles de infinita fuerza y destrucción. Sintió una punzada en la espalda y salió volando decenas de metros. Aterrizó de bruces en las ruinas de una de las casas que destruyó con solo levantar polvo. Una sombra apareció ante él, con la espada alzada sobre su cabeza. Apretó la mano derecha contra el suelo y se lanzó a una velocidad imposible. Pero la sombra nunca desapareció, tras haberlo seguido durante todo el camino. Finalmente, la espada descendió y se estrelló contra su cabeza. La fuerza lo hizo girar cientos de veces, su cabeza se estrelló contra el suelo, y trozos de roca volaron por todas partes, creando grandes agujeros en el fondo. Perdóname, le dijo una voz mientras se levantaba del suelo. He sido injusto contigo. Regulus miró al monstruo con ropa humana. Entonces, apretó los dientes y atacó una vez más, hendiendo el espacio mismo. Reinhardt ya había esquivado el ataque antes de que Regulus lo enviara. Han ocurrido cosas mientras no podía encontrarte.
No hay tiempo para que te entretengas con tus conversaciones. El rostro de Regulus se contorsionó de odio. Indulgencia. Conversaciones. Estoy contento. Escupió, pero Reynard contuvo el aliento. Nunca lo he estado. Serlo sería avaricia. Cada palabra habría matado, pero el santo de la espada parecía intangible. No soy digno de ser la sede de la avaricia en el culto de la bruja. No tiene sentido que me la asignen. Reynard le dio una patada en la espalda, pero este se giró y atacó de nuevo. Solo quiero aceptar lo que es mío por derecho. Y proteger lo que es mío. Reynard daba cientos de pasos alrededor del hombre cada segundo. Pero Regulus podía mantener el ritmo de los ataques, viendo dónde estaba el santo de la espada y atacando a ciegas en esa dirección. Pero a pesar de la absoluta ventaja de Reynard sobre él, no pudo asestarle un golpe decisivo. Estaba atrapado sin la capacidad de terminar la pelea ni cambiar el campo de batalla. El daño se extendería lenta pero seguramente al resto de la ciudad, y no podía hacer nada al respecto. Era difícil admitirlo, pero este era un oponente contra el que no podía luchar como el santo de la espada. Solo podía luchar contra él como Reynard Van Astrea. Mientras la pelea continuaba completamente detenida, un espectro observaba desde lejos. Era evidente que algo andaba mal cuando empezaron a ocurrir explosiones en la ciudad en completo silencio. Fue doblemente evidente cuando Félix corrió gritando y llorando hacia el grupo que todos en la tienda médica que él supervisaba personalmente estaban hechos pedazos ensangrentados. Y aunque hubo mucho pánico, cuando Félix finalmente pudo decir los detalles entre sollozos ahogados, se hizo evidente lo que había sucedido. Regulus por fin había aparecido. De la peor manera posible. Reynard había desaparecido, y las explosiones que tanto le eran familiares ocurrían continuamente en las afueras de la ciudad. Así que no fue difícil averiguar quién luchaba contra el arzobispo del pecado. Sin embargo, fue inquietante que la pelea durara más de 5 segundos. Algo había cambiado y Subaru necesitaba estar allí para asegurarse de que no ocurriera nada que necesitara revertir. Subaru. Le gritó un semielfo de cabello plateado. Acabo de comprobarlo, pero sus esposas siguen congeladas, igual que antes. Ella se sentó a su lado. Subaru solo sintió una leve punzada al verla alcanzarlo tan rápido, incluso después de que se detuviera a revisar a las esposas congeladas en la iglesia. Era tan maravillosa. Tenía un cristal azul en el cuello, que brillaba con un poder etéreo y contenía uno de los 4 grandes espíritus. Algo que finalmente pudo adquirir después de un año entero. A pesar de todo, con su fiel látigo en mano, Subaru corría hacia la esquina de la ciudad, que desaparecía visiblemente. Era aterrador, pero también era lo que necesitaba hacer. Había que abatir a Regulus, y Reynard era el único que podía hacerlo, aunque necesitara un poco de ayuda. Llegó al borde de la destrucción y vio la inconfundible mancha roja y blanca que era Reynard luchando contra un hombre de apariencia muy sencilla que gritaba y arrojaba polvo por todas partes. Reynard. Gritó Subaru, captando la atención de ambos luchadores. Regulus se puso firme y abrió los ojos de par en par al reconocer a Subaru. Tú. ¿Cómo te atreves? La espada de Reynard lo cortó, lo que lo envió volando hacia atrás, estrellándose contra varios montones de edificios destruidos. Subaru, dijo el santo de la espada, deteniéndose junto a él. Señora Emilia. ¿Qué pasa, Reynard? Regulus recuperó su invencibilidad. Subaru observó el polvo levantado y esperó que el cultista de la bruja no volviera a salir. Desafortunadamente, asintió Reynard con tristeza, por lo que he deducido, solo ha tenido una esposa, pero ha aprendido a no revelar quién es. Maldita sea. Eso significa que tendremos que recorrer toda la ciudad con espíritus menores o algo así. Subaru maldijo de nuevo cuando Regulus emergió del polvo con la ira que lo envolvía. Quizás no, seguí el rastro de alguien que activó una de mis protecciones divinas. Me llevaba a esta zona antes de terminar abruptamente. Quienquiera que fuera el rastro debería estar cerca, explicó Reynard y corrió hacia Regulus, quien gritó algo sobre asesinato. Quiere que encontremos a la persona que marcó su protección divina, ¿verdad?
Emilia habló mientras observaba cómo Reinhard esquivaba y golpeaba continuamente a Regulus. Eso parece, Emilia Tan, asintió Subaru mientras Reinhard pillaba desprevenido al arzobispo del pecado y lo empujaba hacia un rincón lleno de edificios derruidos, siguiéndolo rápidamente. Vamos, asusemos a los espíritus y esperemos que sea su esposa. Decir sí no es muy amable, Subaru, lo reprendió Emilia frunciendo el ceño. Sí, solo que estoy un poco estresado porque vamos a tener que correr a ciegas si esta teoría de Reinhard no funciona. Emilia apartó la mirada del chico y volvió a la caótica pelea. Un edificio recibió un impacto tan fuerte que arrancó sus cimientos y se estrelló contra otro. Yo también. Es algo extraño. Sentir miedo. Hacía tanto tiempo que no lo sentía que pensó que podría estar rota. Y, en cierto modo, tal vez lo estaba. Esa sensación de palpitación, la incapacidad de mover las piernas, la visión borrosa. ¿Era miedo a la muerte? ¿O miedo a no poder lograr aquello que ni siquiera ella sabía? El suelo tembló bajo sus pies al ver cómo un edificio se estrellaba contra otro, y ambos eran arrancados de sus cimientos. Se encogió de nuevo en su escondite. Estaba sentada entre dos edificios separados, sobre la fría pizarra. Su mano sana descansaba sobre su rostro y sus rodillas contra su pecho. La conmoción de ver cómo todo a su alrededor explotaba en pedazos, las cosas se estrellaban y los gritos le habían provocado una extraña sensación de pulsación detrás de los ojos. No era muy diferente a lo que sentía cuando estaba enojada, pero no le gustaba. Todos los sonidos le recordaban lo que había hecho tantas veces. Quizás todo esto sucede porque nunca había escuchado estos sonidos cuando no estaba enojada. O tal vez solo era débil. Una asesina temía su propia muerte. Rió entre dientes sin alegría. Ese encuentro en el cielo debió haberla afectado más de lo que pensaba. ¿Cuánto más fácil sería esto si sintiera ira u odio? Su voz susurró. ¿Cuánto más cómoda se sentiría si se permitiera caer en ese estado de nuevo? Sabía que enojarse sería una decisión insensata. Tenía magia limitada, un cuerpo dañado, ningún aliado, gente peligrosa a su alrededor y un estado mental vulnerable. Incluso una de estas cosas podía significar un desastre. Todas podían significar la muerte. Sabía que no era propio de ella. Su vida era más importante que la ira sin sentido, por muy tentadora que fuera. Así que hizo lo impensable. Se escondió. Su estado emocional era descontrolado. Quizás esa era la única razón por la que no se reprendía. Si el tirano sabía lo que hacía, bueno, no importa. Ya no le importa lo que él piense. Así que se sentó allí y escuchó la batalla que se libraba. Sin embargo, a pesar de todo, estaba más tranquila que nunca desde que llegó a este mundo. Más precisamente, estaba en paz. Sabía exactamente lo que sucedía en una batalla y en el campo de batalla. No necesitaba esforzarse para entender lo que decía la gente ni considerar las consecuencias de sus palabras en lugar de las de sus acciones. Todo era normal para ella. Su mente estaba tan despejada que podía ver las partículas en el aire, reveladas por el sol. El olor a polvo. Incluso podía sentir la fría piedra bajo ella y decir que era incómoda. Las grietas en la roca de la pared frente a ella y la pared contra la que se apoyaba. La voz de un hombre ciertamente molesto que definitivamente debería callarse. Y si escuchaba con mucha atención, podía captar débilmente el sonido del agua. Volvió a escuchar el tema anterior. Los sonidos de la batalla se habían apagado, lo que permitió a Calamitas escuchar. No los dejarás morir, ¿verdad? Has destruido mis posesiones, así que es justo morir por cada uno, ¿no? Si fueras una persona decente, como pensé al principio, te disculparías y morirías en silencio y obedientemente. Pero no, eres la peor clase de persona que existe. Continuamente atacando a los demás, asesinando esposas y cometiendo actos atroces contra mi persona. No puedo entender esa forma de pensar. Ya que te niegas a enmendar tus acciones, deberías sentir el mismo dolor que yo. Recorreré esta ciudad y mataré a 100 por cada esposa que hayas matado. Calamitas aguzó el oído para captar cada palabra. No le importaba que amenazaba al hombre, pero cómo lo justificaba era una completa estupidez. No seré yo quien los mate.
Serán tus acciones, tus sentimientos, tu negativa a morir lo que los mate. Sus gritos solo existirán para que los oigas, porque es tan simple como matarlos. Con mi mano, los descuartizarás. Con mi cuerpo, los pisotearás hasta convertirlos en pulpa sangrienta. Estas serán las consecuencias de tus actos. ¡Qué perdedor pretencioso! Calamitas resopló. Hay muy poca justificación para matar a tanta gente cuando lo haces porque odias a alguien más. Sería como si ella matara a la gente del tirano porque lo odiaba y no podía matarlo. Si no pudiera, lo haría lo más miserable posible. No tiene sentido involucrar a la gente cuando no tiene ningún interés. Muy bien. Calamitas se quedó paralizada al oír la voz serena de Reinhard. Escuchó mientras él se acercaba al otro hombre. Por cada una de tus esposas. Si esa es la manera de expiar, que así sea. Se estaba dejando matar. ¿Qué demonios le pasaba? Si muere, será el fin de todo. Sus deseos, alegrías, trabajo duro, habilidades y conexiones desaparecerán como si nunca hubieran existido. Solo quedará el recuerdo. Ah, bueno. Incluso un asesino de esposas tiene algo de vergüenza. En el momento siguiente, Calamitas escuchó un breve silbido y el sonido de carne húmeda cayendo al suelo. Sintió que su cráneo golpeaba la parte trasera del edificio donde estaba sentada. Estaba en shock. Ese hombre, Reinhard, acababa de morir. Pensar que sería tan fácil matar a un hombre tan poderoso como él. Solo amenazar a la gente le basta para sacrificar su vida. Incluso Calamitas lo descifró fácilmente. No se detendría solo con Reinhard. Matará a todos en la ciudad solo porque le dé la gana y porque nadie puede detenerlo. Ya no. El pulso tras sus ojos se intensificó por un instante antes de desvanecerse por completo. Es mejor seguir adelante ahora que no había nada que contuviera a ese hombre y la destrucción de la pelea había terminado. La bruja plantó sus pies en el suelo y se puso de pie, deteniéndose al oír la voz de alguien que debería estar muerto. Ese es uno. Calamitas se quedó boquiabierta al oír a quien oía hablar. No acababa de morir. ¿Podría resucitar? Su rostro se tensó al comprender que el otro tipo debía saberlo, cuando dijo que necesitaba una compensación por cada esposa asesinada. Escuchó un crujido seguido de un golpe húmedo. Unos segundos después, son dos. Calamitas se deslizó lentamente por la pared, sin atreverse a hacerse notar. Un sonido estrepitoso. Unos segundos después, son tres. Una explosión carnosa desgarradora. Son 4. Son 5. Son 8. Son 15, eso es 32. Son 48. Calamitas escuchó otro chapoteo de carne. Oyó su cuerpo caer al suelo con un golpe seco. Escuchó un instante su movimiento. Luego, lo oyó hablar de nuevo. Eso es 49. La bruja de la calamidad se sentía casi infantil por preocuparse por no morir. Reinhard simplemente aceptaba la muerte como si no fuera algo de lo que burlarse. Despreciaba por completo todo lo relacionado con ella. ¿Qué tan fuerte debe ser uno para poder tirar su vida a la basura? Él era la antítesis total de ella. Ella, completamente incapaz de aceptar la muerte de su familia, los resucitó en formas condenablemente absurdas y arrepentidas. Él merecía el título de caballero. Y, al mismo tiempo, ella merecía el título de bruja. De hecho, esos títulos mostraban la diferencia entre ellos en todos los aspectos. Él se ganó su título. De la misma manera, ella se ganó el suyo. Algo brilló en su rostro, e hizo una mueca mientras sus ojos se acostumbraban al repentino cambio de luz. Observó la difusa y brillante bola de luz azul y sintió su firma mágica. Parecía un hada, pero sin alas. No era un simple hechizo mágico. Parecía una criatura viviente. La bola de luz parpadeó unas cuantas veces, como si estuviera intentando comunicarse con algo. Calamitas saltó y atrapó la bola de luz centelleante tan rápido como su cuerpo destrozado se lo permitió. Esta forcejeó físicamente contra su agarre mientras la bruja canalizaba su magia hacia su mano, con la intención de destruirla por completo. Espera. Alto. Solo intentábamos localizar a alguien Calamitas reconoció la voz como la que la había puesto en ese estado y como una niña a la que no debían prestarle atención.
La semielfa se deslizó a través de la abertura hacia el callejón en el que se encontraba la bruja de la calamidad. Tras sus talones estaba su caballero de cabello negro. Ambos dejaron de correr al encontrarse con una figura encapuchada con el rostro cubierto de sombras. Con una mano apretaba con fuerza, sosteniendo un espíritu menor. El otro brazo estaba cubierto de vendajes y fuertemente entablillado. Sería muy sospechoso si no hubieran visto a alguien con esa misma ropa hace apenas unos días, junto con los dos cuernos de ceniza que sobresalían de la capucha. «Cal», preguntó Subaru, poniéndose frente a Emilia. «¿Eres tú?» Calamitas no se movió ni un instante. Luego, mientras luchaba por decidir qué hacer, primero hizo algunas preguntas. «Antes que nada, ¿puedo preguntar qué es esto?» Sacudió la mano que sostenía la bola de luz. Obviamente, los condujo a ambos hasta mí, pero nunca había visto nada igual. ¿Eh? ¿El espíritu? Emilia ladeó la cabeza. ¿Nunca has visto uno? ¿Un espíritu, eh? Personalmente, no. Y pensar que es una pequeña bola de luz. Guardó silencio un momento. ¿Es tuyo? Ese sí, es uno de mis espíritus menores contratados, ¿podrías liberarlo, por favor? La bruja se encogió de hombros y soltó al espíritu. Aunque no le suponía ninguna ventaja táctica, podría acabar haciendo que se volvieran menos cordiales, lo cual sería malo si las negociaciones fracasaban. De todos modos, siguiente pregunta. ¿Qué quieres? Los dos intercambiaron una mirada. Luego, volviendo la vista hacia Calamitas, Subaru abrió la boca. ¿Estás casado? ¿Qué?